Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa, las verdaderas enseñanzas acerca del liderazgo de Steve Jobs, y recordando un poco el objetivo de este tema, que es basado en la biografía de Steve Jobs, y hemos querido analizar un poco este personaje desde una visión no solamente empresarial, sino una visión filosófica. Entender que quizás muchas de las creaciones o mucha de nuestra cotidianidad tecnológica se debe a la creatividad, al liderazgo de este personaje, y pues hemos descubierto o hemos visto desde la primera parte del programa o de este encuentro que quizás más que tener unos atributos empresariales y unas virtudes y quizás unas capacidades emprendedoras de Steve Jobs y una visión tecnológica, había un trasfondo humano, había unos valores humanos, había una dirección hasta con una trascendencia filosófica, que es lo que hemos tratado de descubrir, ver qué animaba la visión de este gran emprendedor, y pues podemos ver toda la transformación que hubo a nivel tecnológico. Entonces, pues bienvenidos, Paula. Hola, ¿cómo estás? Y no sé, quisieras iniciar con retomar algunas de las ideas pasadas, o con qué idea te gustaría que continuáramos el día de hoy. Hola, Rafa, un gusto estar aquí otra vez. Y bueno, me gustaría empezar tratando de pensar y buscar un poco de qué es lo imposible, ¿no? Si existe eso de solo puedo hacer de esa manera o hay otras formas de crear. Yo creo que Steve Jobs trabajaba mucho con eso, ¿no? No, yo tengo una idea, yo quiero entregar con perfección y sí sé que yo y mi equipo lo pueden hacer. ¿Cómo ves tú, Rafa, eso de trabajar sobre lo imposible? Sí, y creo que eso está en relación cuando mencionaba el autor de que Steve Jobs trataba de curvar la realidad, ¿cierto? Y eso de curvar la realidad es que a lo mejor nuestra realidad es muy vertical, es una realidad quizás que tratamos de ver muy concreta, muy material, muy lineal, y cuando alguien nos dice que no es por esa línea, sino que hay que darle la curva a algo, hay que torcer el tiempo, hay que curvar el espacio, pues yo lo entendería como romper unos paradigmas, pensar fuera de la caja, poder hacer esto que a veces, para poder lograr que pudiéramos alcanzar ciertas proezas, hay que ser muy arriesgados y hay que tratar de cambiar las concepciones de tiempo y el espacio, hay que salir de la zona de confort. Es lo que entendería que parte de los sacrificios de su cuerpo técnico, de su cuerpo administrativo, de ese momento fundacional o ese momento de madurez de esta empresa y del liderazgo de Steve Jobs, tenía que ver con romper ciertos paradigmas, romper ciertos límites de tiempo, romper ciertos límites de espacio, y quizás arriesgarnos a hacer lo imposible, ¿no? Sí, y me acuerdo que él estaba diciendo a uno de sus compañeros que quería que la computadora aprendiera 8 segundos más temprano, y entonces decía, no, pero eso no es posible. Entonces él dice, bueno, y si de eso dependiera la vida de tu mamá. Y entonces pasan unos días y el chico regresa con la solución. Entonces se me hace muy interesante que sería lo imposible, ¿no? O sea, si uno se piensa, no, yo lo voy a hacer y eso sí va a lograr, pues todo cambia. Sí, encender un dispositivo 8 segundos antes, técnica y tecnológicamente pudiera ser algo complejo si somos nosotros los encargados de eso. Pero efectivamente, yo creo que tenemos 24 horas, 365 días al año. Por supuesto que existen unos límites de espacio-tiempo y existen límites de recursos, pero también muchos de los bloqueos y los límites son psicológicos. Creo que cuando podemos encontrar sentido y dirección a lo que hacemos, cuando hay entusiasmo, hay alegría, hay una fuerza interior, uno puede lograr muchas cosas. Como nuestra escuela de filosofía se funda en 1957 con alguien pensando de que el mundo podía ser mejor a través de la filosofía. Inicia en Argentina, y eso que parecía
de alguien muy osado o muy loco, hoy estamos en más de 60 países y somos una estructura muy grande. Entonces yo sí creo que tiene que haber una convicción, tiene que haber entender los límites psicológicos que bloquean las cosas, y muy seguramente el hombre puede lograr lo inimaginable. Sí, y ahora ya pasando para otro punto, es sobre el táctil, ¿no? La belleza de los productos, de tener una buena experiencia. Según ahí el artículo, Steve Jobs sí creía que uno compra el libro por la portada, ¿no? Y por la experiencia que va a tener, más de lo que el producto te va a ofrecer, cómo lo vas a abrir, ¿no? La caja tiene toda una experiencia cuando compras un iPhone, compras un producto Apple. Entonces él quería que eso también se transmitiera, ¿no? Sí, yo creo que en todo en la vida tiene una expresión material, física, que vemos, pero también hay una expresión inmaterial que rodea las cosas. Y efectivamente lo que entendía de la visión de una tecnología, como en este caso, como lo que estaban desarrollando en Apple, pues era muy importante su estética, era importante su forma, no solamente su funcionalidad, su utilidad y su eficiencia, era importante cómo estaba vestido, la envoltura. Y cuando hablamos de la envoltura, yo entendería así, no es tanto un acto superficial, es una forma de respeto y una experiencia que toca desde el nivel más profundo de la tecnología hasta el nivel más externo. O sea, compramos el producto per se, pero es tan importante sus dispositivos, su estética, su forma de hacerse al interno, como su forma de presentarse. Yo diría que es una manera de ver la totalidad de las cosas, y así es en la vida. En la vida todos tenemos una vida interior, todos tenemos algo profundo que nos mueve, tenemos un cuerpo que de alguna manera expresa ese ser, pero también tenemos una vestidura, y esto me recuerda mucho a esta visión filosófica de la belleza, ahora que mencionas del producto bello, como la ética o la verdad, es decir, la funcionalidad que tiene el producto, esa función o esa utilidad que tiene el producto, es decir, esa verdad, llamémoslo así, está revestida de una estética, de una belleza. ¿Para qué? Para que el producto se vuelva un acto místico, se vuelva una relación más completa con él. Entonces yo creo que como empresario, tener esa concepción de que es tan importante el producto como la envoltura, y tan importante que sea bello por dentro, pues es simplemente tener una conciencia de lo que no se ve, de lo intangible, y eso considero que es una idea no solamente empresarial, sino filosófica, y que es uno de los éxitos que pudiéramos ver que tiene este tipo de tecnologías. Y tiene mucho que ver con entregar lo mejor, ¿no? Lo mejor de uno, sea en un producto que tú vas a entregar, tu mejor presentación, el mejor que tú puedes hacer con tu apariencia, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades para que nosotros podamos ser mejor con lo que tenemos. Y eso viene también el otro punto de la perfección, ¿no? Que él también no quería solo algo externo, lo interno también, ¿no? Él dice que una vez estaba ahí limpiando el patio con su papá, y su papá dice: mira, vas a tener que limpiar la parte de atrás también. Y su papá dice: pero ¿por qué? Nadie lo va a ver, pero tú sí vas. Y dijo que se quedó con eso pues para siempre, y que dentro de los dispositivos también todo es ordenado, todo está bien hecho. ¿Por qué? Porque no es solo que el otro va a ver, tú estás viendo, ¿no? Se me hace hermoso ese concepto. Sí, claro, y esto me recuerda, creo que, no sé si cuando lo leíamos, que le decía a los ingenieros, y no sé si lo mencionamos en el programa pasado, no lo recuerdo, pero le mencionaba a los ingenieros que ya cuando ellos orgullosamente le mostraban que ya el producto estaba funcional, él decía: sí está funcional, técnicamente está funcionando, pero está feo. Y entonces ellos decían: pero no importa que esté feo, lo importante es que funcione, porque nadie va a abrir un producto Apple, empezando porque es difícil hasta conseguir las herramientas para abrirlo, son ecosistemas técnicos cerrados, y nadie no es tan fácil acceder a ellos adentro. Entonces para un ingeniero era como irracional o ilógico que tuviera que haber una estética dentro de sus componentes, porque al fin y al cabo es algo cerrado. Pero esto que mencionas, que es como limpiar el patio de atrás, o
trabajar con estética lo que no se ve irradia de alguna forma una cultura, irradia una forma de ser y estar. Aunque no lo veamos, algo se ve, no sé explicarlo. Aunque no vemos que los circuitos adentro estén ordenados y bellos, que sean estéticos, eso inexorablemente se va a irradiar en algo con el producto. De ahí que los ingenieros, con enojo y con esta forma de tener que de hacer la realidad curva, pues lo hacían, y el Steve Jobs les decía: firmen sus circuitos, porque los artistas firman su obra. Y entonces ellos formaban parte de esa estética, de ese arte, de ese producto. Y ahí veo una concepción no solamente externa del mundo empresarial, sino la importancia del mundo interno del mundo empresarial, de que el ser humano se refleje tanto adentro como afuera, y que esa empresa, que es una expresión del ser humano, en este caso Steve Jobs, se refleje tanto adentro como afuera. Es poder entender que hay cosas que no se ven, pero que los demás lo percibimos. El alma del otro percibe eso que no se ve. Sí. Y ahí llegamos al otro punto, que es sobre tener cerca a los mejores. Y se me hace que ahí podemos platicar un montón sobre qué es ser el mejor, ¿no? En mi concepto es que uno sea el mejor, que tú puedas ser mejor dentro de tus posibilidades, ¿no? Entregar el mejor, lo mejor que puedo, sea dentro, sea afuera, sea el patio, sea el jardín, sea cómo tú te presentas, cómo hablas con los demás, que tú siempre te presentes de la mejor manera. Yo creo que eso era lo que él quería, ¿no? Juntar personas que ofrecían el mejor de uno. Claro, es que es interesante, porque tenemos esta visión muy superficial de Steve Jobs, de este empresario exitoso, y quizás, como lo mencionabas en el programa pasado, que su biografía lo menciona como arrogante, rígido, pero cuando vemos la expresión de su trabajo, pues a lo mejor su personalidad sí tenía eso, pero había algo interesante en estas visiones, que no solamente eran visiones tecnológicas, sino visiones humanas. Y efectivamente el poder escoger, para poder que sea una realidad, esto de curvar la realidad, o para poder hacer lo imposible, o para poder disponerse a que las cosas sean bellas por dentro, necesitas de los mejores. Y a veces tenemos esta idea superficial que los mejores es el más rápido, el que más produce, el mejor es el que mejor ejecuta la técnica. ¿Y qué pasa si nos hacemos la pregunta de que el mejor es aquel que entrega lo mejor de sí? ¿No? ¿Cómo el mejor puede escoger los mejores? Es escoger los mejores seres humanos. Y al escoger los mejores seres humanos, no solamente escogemos su capacidad técnica, sino su capacidad humana, su capacidad sus virtudes de la constancia, sus virtudes de comprometerme con tu proyecto y hacer lo imposible, sus virtudes de saber que no lo puedo hacer yo solo, que necesito de los demás. Entonces yo entendería, no sé si ese haya sido su enfoque, pero yo entiendo como escoger a los mejores son aquellos que dan lo mejor de sí. Y lo mejor de sí tiene que ver con muchos aspectos de la vida. No sé cómo lo ves. Es que la personalidad de Steve Jobs fue muy, ¿no? ¿Cuál palabra puedo ocupar? Fue muy controversial. Y creo que se quedaron mucho con eso, ¿no? Que era una persona grosera, agresiva. Pero él dejó una obra, ¿no? Él dejó una obra, y muchas de las personas que trabajaron con él pues decían que fue una de las mejores experiencias que tuvieron, porque él trataba de sacar lo mejor que tenía. Quizá la forma no era la más adecuada, sí. Pero me acuerdo ahí en el artículo que decía que cuando estaban haciendo el iPad, ellos decían: vamos a tener que quedar en la madrugada, en los fines de semana, para que eso quede bien. Y dijo que todos dijeron que sí, porque tenía un propósito. Y dijo que en ese momento fue uno de los más especiales de su carrera, porque veía que la gente estaba comprometida con el ideal. Entonces creo que esa personalidad controversial puede causar ruido, pero él dejó una obra que hasta la fecha pues tiene gran credibilidad en el mercado y podemos ocuparla. Entonces, quizá percibir
que quizá la forma no sea la adecuada, incluso también le preguntan, ¿no? ¿Tú crees que no podría haber hecho diferente? Y él dice, sí, pero no lo soy así. Entonces, no sé, yo creo que la personalidad humana tiene muchas esferas, ¿no? Y quedar solo con un rasgo, pues no sé si es lo más adecuado. Sí, y cuando vemos el resultado, yo creo que a los que invitaron a trasnochar, a no dormir para hacer el iPad, pues hicieron historia, porque en buena onda el iPad ha sido, digamos, una línea de negocio, una línea de producto que ha marcado historia. Con los iPad se ha gestado otras formas de educación en los colegios, con el iPad hay otras formas de movilidad, con el iPad pues el celular o el teléfono sigue teniendo un espacio muy restringido y la computadora sigue teniendo un peso o una forma que limita, pero el iPad llenó ese intermedio. Entonces es muy interesante que en ese momento a lo mejor sus colaboradores no eran conscientes de que iban a hacer el iPad y de que iban a hacer historia, y es interesante. Eso solo lo sabrá quien lo dirige, y a lo mejor él ni siquiera sabía qué iba a pasar con sus productos, solamente era alguien genuino que quería que los productos tuvieran ciertas características, y eso pues ha pasado la prueba del tiempo. Sí, y entonces entramos en otro punto que es sobre comunicar cara a cara, ¿no? De cómo las cosas espontáneas pueden salir cuando estamos conviviendo con los demás. Hoy es un punto porque hay una discusión entre hacemos home office, no hacemos, pero la oportunidad de estar junto, yo creo que se puede crear magia ahí, ¿no? Separados, pues también se puede concluir, pero yo siento que la magia sucede cuando estamos juntos, ¿no? Con la capacidad de pensar juntos. Yo pienso, tengo una idea, comparto contigo, y vuelve una idea más grande, ¿no? Yo creo que eso de estar cara a cara sí hace la diferencia. Esto una vez reitera que había un componente humano dentro de la tecnología, o sea que a pesar, lo que acabas de mencionar ahora hace un rato, a lo mejor no comprendemos las formas, y muy seguramente las formas no eran las adecuadas, porque el mismo Steve Jobs decía que a lo mejor hubiera podido ser alguien distinto en su inmadurez. Entonces estoy de acuerdo con este tema. Efectivamente, ya ahora que mencionas esto de la comunicación cara a cara, en medio de esta personalidad que estábamos hablando, a lo mejor comunicar cara a cara y ser sincero es hablar sin filtro, es simplemente, mira, yo pienso esto y lo descargo y soy muy honesto y tengo el supuesto derecho de que como soy honesto lo puedo decir de cualquier manera. Yo creo que algo interesante, y volviendo a este tema del humano, es que el cara a cara significaría, desde mi perspectiva, ver a los ojos del otro, reflejarme como espejos en los ojos del otro, poder de alguna manera saber que hay alguien atrás, y que el cara a cara significa cortesía, de que el cara a cara significa amor, de que el cara a cara no le quita verdad, no le quita carácter a lo que yo tengo que decirle al otro, pero sí lo considera, sí lo incluye. Entonces, para mí, en una concepción más humana, el cara a cara significa poder comunicar de la manera más justa y más eficiente con el otro, y eso involucra comprender la realidad del otro. Entonces el cara a cara significa que hay que saber decir las cosas en la justa medida. Sí, y ahora contigo hablando me acuerdo de un libro de Dostoyevsky que es El hombre del subsuelo, y él está solo, ¿no? Es bien triste ese libro, él está súper deprimido, justo porque no quiere convivir con los demás, porque al convivir con los demás nosotros estamos en un espejo. Entonces, si no somos capaces de hablar con el otro con amor, no somos capaces de hablar con nosotros con amor también, y nos metemos en un subsuelo. Yo no sé exactamente si subsuelo es una palabra correcta. Subsuelo, no, ¿qué será el equivalente? Subsuelo. Subsuelo. Entonces nos metemos en un subsuelo porque no queremos comunicarnos con los demás y nos deprimimos. ¿Por qué? Porque necesita fuerza de voluntad. Necesita fuerza de voluntad de querer. Yo voy a dar mi mejor, y mi mejor siempre va a estar con amor al otro, ¿no? Entonces ahora contigo hablando sobre el cara a cara,
es un reto convivir, es un reto convivir. Está más fácil, entre comillas, meternos en el subsuelo, estarnos solos. Yo me blindo de ofrecer amor, pero me blindo de recibirlo también, ¿no? Y me blindo de concebir cosas increíbles, sea en tecnología, sea en lo que estamos haciendo, ¿no? No sé si has sentido lo que estoy diciendo. Sí, mucho, muchísimo, porque precisamente este cara a cara, si no lo sabemos manejar, rompe la convivencia. Y cuando rompe la convivencia, sabemos que una de las cosas más complejas dentro de las organizaciones es la convivencia, es precisamente nuestras visiones personales, nuestras visiones limitadas, no incluyen a los demás y hace que sea muy difícil la convivencia, y entender que en la convivencia hay una potencia de energías, una mezcla de energías que genera las grandes obras y los grandes proyectos. Necesitamos del otro, necesitamos del aire, necesitamos del sol, necesitamos del vecino, necesitamos del compañero. Entonces, cuando tenemos esta concepción mucho más amplia de convivencia que mencionas, pues por supuesto le cambia el matiz. Y me gusta esto que estás planteando, sobre todo cuando tenemos esta idea de aislarnos. Pones el ejemplo de la obra. Cuando tendemos a aislarnos, pues quizás ahí ya no vamos a ser lo suficientemente eficientes. Sí, está muy profundo eso, ¿no? No parece simple, vamos a comunicarnos cara a cara, pero sí, uno necesita valentía, porque es espejo, ¿no? Sí, es que si no hay, como mencionaban, hay unas ideas filosóficas que hablan de que amar es para hombres fuertes. ¿Por qué? Porque cuando amas tú tienes que dar, cuando amas de alguna manera tienes que mostrarte vulnerable, cuando amas no estás más expuesto, y por ende pues tienes que tener mucha más convicción, tienes que tener mucha más identidad. Entonces el tema de amar no es sencillo, tampoco tan difícil, pero no es algo tan sencillo, y cuando hablamos de amar pues tiene que ver con estas convivencias y estas organizaciones. Sí, y ahí llegamos al otro punto, que es conocer el cuadro completo y también los detalles. Es bien real, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que queremos y entender los detalles. Él era muy perfeccionista, ¿no? Trataba de hacer los detalles, tanto que vemos ahí en la ejecución su obra, que realmente los detalles, los productos de Apple son la manera de escribir en el teclado, el mouse que es único, ¿no? Él innovó mucho y percibía a dónde quería llegar, y los detalles, y eso sirve para la vida, ¿no? Eso sirve para la vida, entender la complejidad que somos y trabajar los detalles, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener una visión integral, tanto de la generalidad del proyecto, la generalidad de las cosas, y entender también algunos detalles que son importantes. Creo que hablaban que parte del producto había una forma de agarre dentro del producto que era muy costoso de hacer. Y entonces, pues, si lo viéramos como agarre, como eficacia, dirás, es que es muy costoso hacer eso, pero había algo más allá de que ese agarre le daba la sensación al producto de que era portable, le daba la sensación al producto de que era más amigable, de que era más cercano, contrario a un producto que no tiene ni cómo tomarlo ni cómo moverlo. Entonces hay unas intenciones atrás de estas innovaciones y esta forma de ver estos productos. Y ahora viene uno que me gusta mucho, que es combinar las humanidades con la ciencia, que con la esencia, y aquí viene a hablar de la imaginación, ¿no? La capacidad de crear algo que va a servir para el otro de una forma nueva, ¿no? Imaginar, crear, no estar ahí tanto en dogmas, perdón, ¿no? con cajas establecidas de, bueno, voy a utilizar metodologías, ¿no? La capacidad de imaginar que puedes crear diferente, que tiene un problema a ser suplido, y encontrar una manera diferente que todavía no existe. Yo creo que él hacía eso. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, esta relación ciencia y arte
que la una involucra de alguna manera, el arte está muy relacionado con la intuición y la imaginación, y la ciencia con esta concreción, con esta digamos, plasmación o ejecución técnica. Esa mezcla es importante, y ambas necesitan pues esta practicidad, pero también esta visión intuitiva de las cosas. Entonces esta mezcla ciencia-arte, esta mezcla intuición-creación son aspectos que no son tan fáciles de desarrollar en un equipo de trabajo, porque pues requieren una sensibilidad superior, requieren de alguna manera una mística, requieren una profundización de las leyes de la vida para poder pensar fuera de la caja, para poder entrar en ese mundo de las imágenes que no todos podemos ver, y yo creo que es parte de las virtudes de cualquier empresario o emprendedor, poder ver lo que no podemos ver los demás del equipo, y eso requiere de una alta intuición, de una imaginación creadora para poder subsistir en este término nuevo que he estado yo investigando hace poco, de un darwinismo social, poder salir de ese mundo competitivo agresivo y poder entrar de forma natural a un mercado y satisfacer de forma honesta lo que la gente realmente necesita, ¿no? Sí. Bueno, a mí me encanta ese tema de la imaginación, por eso la creatividad es tan valiosa, por eso Google, esas empresas grandes promueven eso, ¿no? A sus colaboradores, que tú tengas tiempo de imaginar, porque a veces el día a día nos consume y no paramos para pensar, ¿no? Para crear, escribir algo, hacer un video, algo que sea tuyo, que no existía. Y por eso es tan importante escuelas como Nueva Acrópolis, porque es la posibilidad de pensar, de crear, de traer nuevos ideales, no ser un idealista, y tú trabajar en ti mismo para que tú puedas ser mejor, lo mejor que tú puedes hacer para la humanidad. Yo me acuerdo que en clase estábamos comentando sobre ¿qué hago para el otro, para que el otro sea mejor? Pero lo mejor y tú me contestaste. Trabaja en ti, ¿no? Que uno sea mejor, que uno trate de imaginar, que despierte esta, esa intuición tan valiosa y es válida para el mundo de los negocios, para la vida con tu familia, entre tus amigos. Pues no sé, me causa muchas cosas, parece una plática sencilla sobre un nombre exitoso, pero no, tiene muchas nuances, ¿no? Sí, cuando abordas y tocas digamos que expandes el tema, uh-huh, y lo llevamos ya nos salimos de un éxito comercial, de un personaje que dirigió ese éxito comercial, y nos metemos a esta esfera de lo que son las imágenes, de lo que es una escuela de filosofía. Pues precisamente la escuela de filosofía nos permite tener, quizás desde una visión natural de la vida, desde un estudio comparado de las diferentes formas de ver, de las diferentes culturas, nos expande de alguna manera la conciencia y la visión, que hace que podamos ver en este personaje ciertas características que han tenido otros personajes de la historia, y entre esos es la imaginación, es poder entender que la imaginación no es otra cosa que poder definir bien una imagen, y que esa imagen naturalmente se plasma. Siempre hay un ejemplo muy básico: para poder hacer este piano, alguien tuvo que imaginar primero el piano, las teclas, cuál sería su posición, cuál sería su orden. Esa imagen de alguna manera luego baja y se plasma y se concreta. Entonces es muy importante este tema de las imágenes, y cómo la filosofía nos lleva a crear imágenes sobre la vida, sobre lo que queremos que pase, sobre una construcción de un mundo mejor, unas imágenes que también nos permitan recrear una historia y entender qué realmente pasó. Entonces efectivamente el ejercicio de la imaginación y de las imágenes tiene que ver mucho con una construcción activa de lo que queremos que pase.
Y para poder tener una construcción activa de lo que queremos que pase, tenemos que saber qué queremos que pase, tenemos que saber cuál es el sentido y dirección de las cosas. Y para poder tener sentido y dirección de las cosas hay que conocernos, saber cuál es, hacia dónde quiero ir, qué me limita, a dónde quiero ir, etcétera, etcétera. Entonces todo esto que parece un mar de ideas que estamos hablando tiene que ver con un espíritu filosófico, y un espíritu filosófico que nos permita a nosotros poder poner a favor una imaginación creadora, crear imágenes, porque la imaginación no es otra cosa que transferir la imagen. Yo capto una imagen, si es una imagen negativa se la transfiero a otro, pero si tengo una imagen positiva del mundo y de mí mismo y de lo que quiero, porque tiene un sentido y una dirección, porque me conozco a sí mismo, la transferencia de esa imagen es la imaginación creadora. Y de ahí viene que muchos de estos empresarios tenían imaginación creadora, muchos artistas han tenido imaginación creadora, y aquí la pregunta es cuáles son las imágenes que nosotros tenemos y qué queremos que se cree y se geste a nuestro alrededor. Sí. Y entonces llegamos al último, que tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo. Manténganse hambriento, manténganse alocado. Hambriento y alocado de buenas ideas. No, de buenas intenciones, de querer mejorar a sí mismo para vivir en un mundo mejor, para transformar el mundo. Porque realmente el mundo que vemos es reflejo de nosotros mismos, ya dijimos aquí en otro momento, y yo creo que ser alocado y hambriento es eso. Sí, no sé si recuerdas, también insisto, porque como hemos tocado varias ideas y están en el programa anterior mencionaba Jorge Ángel Ibraga, el fundador de Nueva Acrópolis, que hay que tener aventuras locas y aventureros cuerdos. Efectivamente necesitamos ir por esas aventuras que pensamos fuera de la caja, que curvan el espacio, que cambian el tiempo y el espacio. Y eso de ser idealista, eso de querer un mundo nuevo y mejor, eso de que la tecnología no es buena ni mala, sino el ser humano que está detrás, el poder entender todos esos aspectos nos van conectando con otra dimensión del ser humano, con otra realidad. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Cómo cerrarías un poco esta idea? ¿Con qué síntesis te quedarías de todo esto que hemos estado viendo? Yo creo que varios puntos, Rafa, porque realmente me caen muchos 20 sobre trabajar por un ideal, ¿no? Tener un ideal en la mente y trabajar por él. Buscar sacar lo mejor que uno tiene. Yo creo que ese es uno de los mensajes principales. Tu obra va a contar mucho de ti, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cuando ya no esté más aquí? ¿Qué obra dejaré? ¿No? ¿Qué obra vamos a dejar? Yo creo que también eso, hay formas mejores de hacer las cosas, hay que trabajar en uno, ¿no? Y bueno, creo que innovación e imaginación, la capacidad de imaginar, la capacidad de no estar tan cuadrados en lo que ya fue hecho. Hay dos cosas en ese mundo manifestado. Una fue creada por Dios y otra por los hombres. Entonces, cabe a nosotros qué es lo que queremos crear. Entonces, yo me quedo con eso. La verdad, aparte del hombre Steve Jobs, es su obra, ¿no? Y lo que podemos aprender con él es un hombre contemporáneo. Estuvo aquí mientras muchos ya estábamos vivos. Entonces, pues... no sé, también me gustaría hablar antes de finalizar sobre hacer las cosas con el corazón y sonreír más, ¿no? Sonreír más. Yo les quiero platicar algo que les puede servir, que yo estoy ahí en un tema de me volver corredora, y cuando está difícil yo me pongo a sonreír. Corriendo. Y la verdad es que cambia todo, tengo más fuerza. Entonces, hacer las cosas con el corazón puede ser difícil de entender. ¿Por qué es hacer cosas con corazón? Pues estar más alegres, ¿no? Y si necesitamos fingir, pues fingir hasta ser verdad. Yo creo que, no sé, me quedo con muchas cosas, me gustó mucho, la verdad. Sí, si me permites también, yo que concluiría, qué experiencia tuve en la medida que fuimos desarrollando todas estas ideas. Lo primero, efectivamente, es
escogimos un personaje actual, un personaje cercano, pero no es la persona en sí, es tener la capacidad de ver qué hay detrás de eso que llamamos éxito, de algo que nos es muy cotidiano y que a través de esa tecnología estamos pudiendo ver este programa. Entonces, yo creo que es bueno clarificar que no se trata y no estamos nosotros buscando de exaltar la figura o el hombre Steve Jobs o la marca X, sino poder escoger un personaje con una visión filosófica, encontrar, identificar los motores ocultos, humanos y filosóficos que hay dentro de una expresión concreta del mundo de hoy, que es la tecnología. Entonces, yo creo que clarificar eso es importante. Lo segundo es, esas verdaderas enseñanzas de liderazgo tuvieron que ver mucho con la concepción de lo intangible y lo que no se ve, es decir, con una sensibilidad de poder entender que es tan importante lo de adentro como lo de afuera. Me quedo con una forma de relacionarnos con los seres humanos, de que lo que mencionabas en alguna de tus preguntas, de que la forma de crear se da en la convivencia espontánea con el otro, como Steve Jobs de alguna manera en sus oficinas de Pixar propiciaba que la gente se encontrara, aunque sea para discutir o fuera en esos encuentros salía la creatividad. Y efectivamente nos da mucha dificultad relacionarnos con el otro, pero ahí es donde se dan los aspectos creativos, donde los ideales se pueden expresar trabajando en conjunto. Entonces también veo la importancia de la convivencia, la importancia de los valores humanos y el poder ver, digamos, esta relación entre ciencia y belleza también ha sido fundamental, ha sido muy enriquecedor. En resumen, coincido contigo y cerraría de mi parte igual con tu idea de hacer las cosas con el corazón. Efectivamente, el poder conectarnos, como decían los egipcios, con el centro inmaterial del ser, cuando nosotros cualquier cosa que hagamos en la vida la hacemos desde el corazón, desde ese punto central del ser humano, pues la natural consecuencia es que tiene que ser algo que conecte con los demás, tiene que ser algo que resuene con la naturaleza, tiene que ser algo que naturalmente se expanda y crezca, porque proviene de una esencia pura y natural del ser humano, de un encuentro profundo con uno. Entonces eso entiendo de hacer las cosas con el corazón, y cuando uno se conecta con el corazón, inexorablemente hay alegría, hay entusiasmo. De ahí viene la palabra enteos, teos, Dios, en Dios dentro de uno. Cuando Dios está dentro de uno, cuando eso inconmensurable está dentro de uno, pues la respuesta natural es una respuesta de alegría. Por eso es que coincido plenamente contigo de que la relación entre el corazón y el buen humor pues tiene que hacer que cualquier expresión tecnológica, material, empresarial, humana, deba florecer de esa forma, sea un efecto de esa vida interior, de esa alegría interior. Increíble. Pues gracias, Rafa, la verdad me gustó mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, gracias.